días a todos y a todas. Mi nombre es Georgina Durán, oficio de jefa de vínculos con egresados y egresadas y sectores productivos de la universidad. Y en esta mañana les doy la más cordial bienvenida a un nuevo café virtual USACH, donde vamos a abordar un tema de vital relevancia al momento de insertarnos o en el mundo laboral o si estamos movilizándonos en este mercado laboral. El tema que lleva por hoy nuestra sesión es cómo preparar y enfrentar de manera exitosa una entrevista laboral. Nos acompaña Luis Briceño, 28, especialista en temáticas de reclutamiento, en temáticas de empleabilidad, y además es egresado de nuestra casa de estudios y ya oficialmente el relator permanente de nuestro espacio Café Virtual. Así que, Luis, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. El espacio es todo tuyo. Por favor, instrúyenos en esta temática tan relevante. Ahora sí, estaba silenciado. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias, Georgina, por la presentación, como siempre. Y para mí siempre es un agrado y un gusto poder compartir con los egresados y egresadas, ¿cierto?, de nuestra universidad, y obviamente poder ayudarlos en todos estos temas de empleabilidad que hoy día son súper relevantes manejar desde cero. Y hoy día, efectivamente, como lo comentaste, vamos a hablar sobre un tema bastante relevante, que son las entrevistas. ¿De acuerdo? Más en la primera etapa en la que están ustedes, que obviamente a lo mejor no han enfrentado un formato de entrevista más estructurado, que hoy día se están retomando, que son las entrevistas presenciales. ¿De acuerdo? Y obviamente lo que vamos a conversar va a abarcar ambos temas. Vamos a hablar tanto de las entrevistas presenciales como de las virtuales, qué aspectos debemos considerar, cómo estar mejor preparado para poder enfrentarlas. Y obviamente, como siempre lo digo en mis dinámicas y conversaciones, la idea es que sea una conversación y no un monólogo. Por lo tanto, siéntanse en la confianza si hay algo que les llama la atención o algo que quieren aclarar. Pueden hacer una consulta a través del chat o pueden habilitar su micrófono y la respondemos de manera inmediata. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla para que estemos viendo la misma presentación que después ustedes van a contar con ella, así que no se preocupen de tomar apuntes, así que los invito a que estén atentos y atentas para que así hagan consultas y participemos activamente de la actividad. Confírmenme si se logra ver bien, si se logra ver la pantalla. Perfecto. Sí. Ya, estoy redistribuyendo mi pantalla para que podamos ver, tenga tanto el chat como la pantalla y las imágenes listas. Perfecto, estamos entonces. Bueno, como lo dice el título, cómo preparar y enfrentar de manera exitosa una entrevista laboral. Y esto es súper relevante trabajarlo porque aquí vamos a hablar un poco a lo Einstein, en el sentido que lo exitoso es relativo, porque obviamente va a depender de muchos factores que debemos preparar previamente, y como lo dice el punto, cómo vamos a entrenarnos para poder enfrentar una entrevista que nos dé mayor seguridad, ¿de acuerdo? Y esto es clave, porque lo que nosotros salimos a trabajar, ¿cierto?, dentro de una entrevista, es empoderarlo, ¿de acuerdo? Empoderar, transmitir confianza al entrevistador, y desde ahí poder proyectar una imagen que cuadre con lo que este entrevistador o entrevistadora está buscando del posible candidato o candidata para el cargo o la organización que está reclutando. ¿De acuerdo? Y eso también es importante tener en contexto. Podemos ser entrevistados por la persona de recursos humanos, podemos ser entrevistados por nuestro potencial jefe directo o un reclutador, y créanme que todas y cada una de ellas va a tener un formato o ciertos detalles que la van a hacer distinta, porque su punto de interés es distinto. Y ahí lo vamos a ir conversando dentro de la conversación. Partamos entonces. Hasta ahora, y partamos, ¿cierto?, poniéndonos en la situación. ¿Cuántos de ustedes ya han enfrentado una entrevista laboral? Pueden colocármelo por el chat o pueden abrir el micrófono, ¿cierto? Para que efectivamente compartamos y vamos viendo su experiencia. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes ya han enfrentado una entrevista laboral? No tengan miedo, mientras más participemos, nos sirve a todos la experiencia. ¿Nadie?
ni para la práctica. Yo sí. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Matías. Matías, Sí. bienvenido. Ya, cuéntame, Matías, ¿cómo fue esa experiencia? La primera experiencia fue, claro, es un poco rígida porque no está como la cercanía con el entrevistador Ajá, y uno tiene que empezar a, como literalmente a venderse sí, según las cosas que ha hecho, pero me pasa o me ha pasado varias veces que es como que, claro, uno quiere dar como más expectativas de las que uno tiene. claro, Y ahí, claro, me pasó que me puse nervioso en una entrevista y como que también como que una vez se duda de su propia experiencia, como que siente que de la universidad no salió lo suficientemente preparado para enfrentar como una entrevista laboral. ya, ya, perfecto, perfecto. ¿Y cómo pasaste el resultado de esa entrevista? ¿Cómo te fue? Es que, claro, era una entrevista de práctica y la ¿Ya? verdad es que me fue bien porque, o sea, lo primero que hice fue ser sincero con lo que estaba hablando. ¿Ya? Y eso ellos lo valoraron bastante. Me Ya, dijeron que eso era como clave en una entrevista, ser sincero y no empezar a inventar cosas que no son. ya. Y ahí me habilitaron para la práctica y salió todo bien, gracias a Dios. Ya, genial. Mira, comentaste dos puntos súper interesantes, Matías, que es bueno conversarlo. Y ahí también varios en el chat ya han puesto algunos que sí ya han tenido alguna y otros que no. Eh, el primer punto clave que tú dijiste es que prácticamente la entrevista es salir a venderse. Y eso, querámoslo o no, es real. O sea, cada uno de nosotros cuando está en un proceso de entrevista lo que hace es exponerse de manera controlada, pero de alguna manera se está vendiendo para poder transmitir confianza a la persona que está al frente. Sé que la palabra venderse puede ser un poco fuerte, pero en estricto rigor siempre es bueno tener claro aquí las reglas con las cuales estamos jugando, porque obviamente así también permite prepararte mejor. Y obviamente a casi todos, por no decir a todos, nos cuesta vendernos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos bien, ¿cierto? Es importante una pauta de autoconocimiento. No sabemos claramente lo que está buscando el entrevistador, aunque de alguna manera sí lo sabemos porque está expresado en la descripción del cargo. Y obviamente también tenemos que lidiar con las características del entrevistador, como también ahí tú lo comentaste muy bien, Matías. A veces hay entrevistadores que son muy parcos, muy estructurados y muy rígidos, por lo tanto su forma de entrevistar es parca, es estructurada y es rígida, por lo tanto uno no logra sentir una cierta cercanía o romper un hielo, como hay otros entrevistadores que te hacen sentir como si estuvieras hablando con algún amigo de toda la vida, ¿de acuerdo? Esas son diferentes técnicas en las cuales uno va exponiendo entre bien y va a poder interactuar con el ambiente con el cual se va a desenvolver. ¿Por qué? Porque hay empresas que son más duras en su entorno y por lo tanto también no es fácil exponer a una persona que no pueda, mejor dicho, adaptarse a ese entorno. Empresas, hablamos del rubro de la construcción, ingenieril más duro, incluso en algunos aspectos la minería. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también hay que considerar que ciertos aspectos culturales del posible nuevo empleador son traspasados al proceso de entrevista para que así efectivamente sepamos que el candidato o candidata que está en proceso culturalmente es la mejor persona para trabajar en ello. Y aquí retomo el punto que hablaba recién sobre vendernos. ¿Por qué es importante reconocer estos aspectos? Porque cada empresa tiene su propia personalidad, cada empresa tiene sus propias características. Por lo tanto, desde esa visión es como nosotros enganchamos con esa personalidad. Y esto hago la analogía cuando buscamos pareja. En estricto rigor, no todas las personas que están al frente o que nos interesan son las personas adecuadas o correctas. No todas las personas van a sentir o vivir lo mismo que uno experimenta, porque somos distintos. Y eso hace que el calce cultural también sea un factor importante que debemos sentir dentro del proceso de entrevista. Y les va a pasar que hay entrevistas en las cuales ustedes desde el papel se van a sentir muy atraídos para poder postular, pero cuando llegan al lugar y enfrentan la entrevista se van a dar cuenta que no era para mí. No era, simplemente no era. Y eso va a ocurrir, ¿de acuerdo? Y aquí retomando el punto de la venta personal,
y conectándolo como con lo que les decía recién, uno ya se ha vendido alguna vez, literalmente, como lo comentaba, cuando uno busca pareja. Nos ocupamos y preocupamos de los mismos aspectos que nos debemos ocupar cuando estamos frente a una entrevista. Nos ocupamos de nuestra presentación personal, ¿cierto? Nos ocupamos de cuidar el lenguaje que utilizamos para poder comunicar lo que sentimos, y nos ocupamos de poder transmitir una imagen y una proyección de confianza. Pero aquí hay un punto que dijo Matías también que es relevante, siendo uno mismo, siendo sincero, siendo transparente. ¿Por qué? Porque también eso te ayuda a poder entrar a una compañía mucho más fácil. Créanme que desde la comunicación no verbal, uno con los años de experiencia nota quién está transmitiendo un papel para quedar con el cargo, como también que está siendo sincero o sincera para poder postular una empresa. De hecho, uno nota lo que nosotros, por lo menos en mi caso, yo llamo los sincericidios, cuando la gente tiende a hablar más de la cuenta y a veces no se da cuenta que lo que acaba de transmitir lo puede dejar fuera del proceso al cual postula. Entonces, sabemos que el proceso de entrevista es un proceso exigente y por lo mismo debemos estar muy, muy preparados. Gracias, Matías, por compartir tu experiencia, porque en realidad aportó muchísimo a lo que quería comentar. ¿De acuerdo? Y desde ahí, obviamente, ya estamos en esta etapa de entrevista. Lo que tenemos que iniciar es empezar a buscar cuáles son los puntos que debemos empezar a preparar para sentirnos cómodos o cómodas dentro de este proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué puntos se les ocurre a ustedes que son necesarios preparar para estar tranquilos dentro de un proceso de entrevista? Pueden colocarlos por el chat o pueden abrir sus micrófonos, lo que sea más cómodo. Las fortalezas y las como las oportunidades que tiene uno para el puesto. ¿Quién está hablando por ahí? Que me dio el micrófono por acá. Sofía. Sofía. Sí. Perfecto, ahora sí. Ya, efectivamente, las fortalezas y las debilidades, ¿ya? Y eso es súper importante trabajarlo, y lo vimos en un anterior café, así que los invito ahí a conectarse a la comunidad para poder revisar activamente ese aspecto. Y punto para poder levantar esas fortalezas y debilidades, como bien lo comentó Sofía, es el autoconocimiento, ¿ya? Así que recuerden también que dentro de la plataforma, ¿cierto? Tenemos disponible un DISC, que es uno de los test más utilizados para el reclutamiento personal, y en él pueden levantar y reconocer sus fortalezas y debilidades. ¿De acuerdo? La experiencia, dice Felipe, sí, pero es relativo a la experiencia. ¿Por qué? Ustedes mismos lo han visto en postular o revisar procesos. Uno dice, ¿quieren ingeniero con tantos años de experiencia? Y al final hay un meme muy claro en ese aspecto, en la cual salen prácticamente niños postulando a los cargos porque buscan una mezcla muy particular. Felipe, levantaste la mano, cuénteme. Sí, sí, no me refiero a cuántos años ha hecho algo, sino saber qué ha hecho. Sí. Porque eso es muy importante, porque a veces uno llega a la práctica, y yo a veces he conversado con compañeros míos y dicen, es que no sé qué decir porque no he hecho nada. Y Ya. yo mismo le empiezo a marcar a mis compañeros, mira, tú has sido ayudante de tal asignatura, tú has hecho esto, esto, otro, y en eso me baso para decir la experiencia, porque Bien. no todos se autoconocen lo que han hecho. Bien, súper bien, Felipe. Oye, recomendación, ven la foto que tiene publicada Felipe en su perfil. Esa es una muy buena fotografía para poder colocarla, por ejemplo, en un perfil de Zoom o en un perfil de LinkedIn. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te muestra y te proyecta la imagen que uno quiere transmitir. Felicitaciones por la fotografía, Felipe. Muchas gracias. Eh, eh, Felipe Beltrán, qué gusto tenerlo nuevamente en nuestros cafés. Nos habla del storytelling. Sí, es súper importante el cómo transmitimos el mensaje, que hoy día le llamamos storytelling, que es la forma de transmitir historias, ¿de acuerdo? Pero ojo, y aquí un punto importante que conecto también con lo que dijo Matías un rato atrás. Cada uno de estos puntos nos van a entregar información. Cada uno de estos puntos van a lograr transmitir quién soy en la entrevista, pero dosifiquémoslo. El punto estructural es que seamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces puedo preparar mucha experiencia, puedo preparar muchas historias y al final entro en un papel, una actuación que al final se desconecta de quién soy. Entonces la idea es que efectivamente busquemos un equilibrio que nos permita transmitir confianza. Y probablemente ustedes se deben estar preguntando cómo encontramos ese equilibrio, practicando. ¿Por qué?
Porque en la primera etapa, probablemente si tú vas a preparar un storytelling, vas a empezar prácticamente a leer los discursos o las historias que tú tienes definidas para poder transmitirlas. Bueno, va a llegar un momento en que las vas a practicar de tal manera que ya no vas a usar las palabras exactas que anotaste en el storytelling, sino que vas a usar tus propias adaptaciones a esas palabras. Cuando llegas a ese momento de empezar a usar tus propias palabras para comunicar esa historia, ya has hecho una buena asimilación de la misma y te permite conectarte contigo mismo y hablar de la manera más honesta y transparente para poder efectivamente eh, expresar lo que tú quieres transmitir. ¿De acuerdo? Así que súper buen punto, tanto lo que dijeron los dos Felipe, la experiencia y el storytelling. Perfecto. ¿Algún otro punto más que se les ocurra a ustedes que sea relevante para esta etapa? Hola. ¿Sí? Yo creo que también como conocimiento técnico respecto a cada empresa que vayamos a trabajar, como ver a qué se dedica la empresa y analizar un poco en qué podemos aportar en eso. Bien, efectivamente, Patricio, ¿cierto? Sí, sí. Ya, efectivamente, Patricio, sí, es súper importante hacer una investigación de la compañía. Y aquí voy a usar una metáfora que una jefa en realidad me enseñó hace mucho tiempo y a mí me hizo mucha lógica. Y hoy día la uso como mantra. Si tu jefe te pide pan con palta, dale pan con palta. No palta queso, no palta jamón, pan con palta. ¿Y a qué me refiero con esta metáfora? Tal como lo comentó Patricio, cada uno de ustedes postula una descripción de cargo que apareció, ¿cierto?, en un aviso publicado. Bueno, es súper importante que yo haga match con cada uno de esos puntos para poder transmitir mi experiencia, preparar mis historias y sentirme, como bien dijo Patricio, mucho más seguro y empoderado al momento de poder presentarme a esa entrevista. Entonces, ya que hemos visto algunos de los aspectos, vamos a ver entonces algunos consejos importantes cuando quiero preparar la entrevista. Y esto es clave, ¿de acuerdo? Es clave preparar la entrevista, es clave empezar, si nosotros vamos a empezar a buscar nuestro primer empleo, vamos a empezar a buscar práctica, es clave que yo analice muy bien cuáles son los aspectos que está buscando el mercado. Está buscando prácticas, está buscando programas trainee, está buscando profesionales que entren desde la etapa desde memorista para saber efectivamente cómo adapto mi discurso para poder transmitirlo de la mejor manera posible. Y aquí, para esta presentación y preparación para la entrevista, yo les aconsejo lo siguiente. Si los llaman para una entrevista, siempre confirmen la hora de la reunión y con cuántas personas en lo posible se van a reunir. ¿Por qué? Porque eso les permite saber y preparar el discurso. Hay varios tipos de entrevistas y uno de los formatos que se puede utilizar cuando hay en la sala, estamos hablando de una entrevista de panel, donde probablemente cada una de las personas que está o los va a entrevistar tiene un área de interés distinta. Puede estar el jefe directo, puede estar la persona de reclutamiento y selección, puede estar el jefe del jefe en el mismo momento para poder transmitir efectivamente todo lo que uno quiere reflejar. La ventaja de este tipo de entrevistas es que son rápidas. ¿A qué me refiero con rápida? Si están las tres personas dentro del mismo contexto, lo que quieren hacer es resolver rápidamente, ¿cierto? Eh, quieren presentar rápidamente su propuesta de valor, ¿de acuerdo? Por eso, en la medida de lo posible, si pueden levantar quién es la persona, háganlo. Elegir la ropa adecuada, ya, ¿de acuerdo? Entonces, es importante los siguientes aspectos. Volvemos a retomar la cultura. ¿Cómo se presentarían ustedes en cuanto al vestuario para una entrevista? Voy a devolver la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Nadie por ahí? Semi-informal. Ya, Matías, perfecto. ¿Qué es semiformal para ti? No sé, es que yo siento que ir tan formal a una entrevista es que también va a depender de la empresa. ¿Ya? Hay, o sea, por lo menos a mí me tocó hacer la práctica de una empresa de transporte ¿Ya? y claro, no exigía como una vestimenta tan formal, pero no sé, pues si hubiese ido a una entrevista de la CCU, por ejemplo, a lo mejor sí tendría que haber ido
bien formal. Ya, Entonces, yo creo que depende del contexto de la empresa. No ya. sé si eso será aplicable a todas las empresas del Etnofondo. Ya, buen punto, Matías, y efectivamente buena aclaración. En realidad, y también ahí coloca Camila formal, perfecto. Ya, lo que yo les aconsejo en la medida de lo posible, cuando la persona los llame o les mande el correo agendando la entrevista, pregunten, ¿cuál es el código de vestimenta? El código de vestimenta, y la persona ahí les va a decir inmediatamente, formal como indica Camila o semiformal como lo indicó Matías. Si no lo pregunté, la mejor manera es ir a lo seguro, que es lo seguro formal, siempre y cuando, y aquí hago el paréntesis, la cultura de la compañía lo exprese de cierta manera, o al cargo al que voy también lo necesite expresar. Y aquí hago la aclaración. Si yo quiero postular, por ejemplo, a un bufete de abogados, una empresa contable, un banco, la cultura generalmente para ese tipo de organizaciones es formal. Sabemos que los bancos hoy día se están flexibilizando, ¿cierto?, en cuanto al vestuario, pero es parte de su cultura hoy día seguir siendo más formales que nada. Disculpen. Sin embargo, si yo quiero postular, por ejemplo, a una minera, ¿cierto? O a una empresa de la construcción, o a un rubro donde probablemente voy a estar en terreno, comúnmente la tenida más formal que va a usar esa cultura es una semiformal, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo aclararlo? Miren las páginas web, miren cómo se viste el gerente general o el CEO o la gente de recursos humanos. Eso te va a dar pautas del vestuario que usa la organización, ¿de acuerdo? Pero si no tengo claridad, no tengo dudas, no puedo buscar información, la regla máxima es formal, ¿de acuerdo? ¿Claro entonces con ese punto? Perfecto. Siguiente punto, realicen una investigación, tal como lo comentó Patricio hace un rato atrás, investiguen sobre la empresa. No solamente se limiten a la información que tengan de manera superficial, sino también capturen más información. ¿Cómo? Bueno, hoy día las redes sociales nos permiten estar mucho más informados. Vayan a la página web, vayan al Instagram, a LinkedIn, que está más actualizado incluso que la página web. Vean qué información aparece en prensa, pongan en Google el nombre de la empresa para saber si hay alguna información reciente que haya aparecido en prensa, no sé, ganar una licitación, alguna situación que sea favorable para el rol que ustedes quieran desempeñar, porque al entrevistador le va a transmitir mucha confianza que no solo se hayan restringido a leer la página web, que puede incluso, como les digo, estar desactualizada, sino que necesitan potenciar, ¿cierto?, la información más relevante, como les comentaba, una licitación que ganaron recientemente, algún tipo de proyecto en la cual la empresa quiere participar, etcétera. Eso le va a dar al entrevistador que ustedes están inmersos en el mercado que quieren encontrar trabajo, y que no solamente se ciñen a la información superficial. ¿De acuerdo? Siguiente punto, revisen su currículum. ¿Y a qué se refiere este punto? No solamente revisar el currículum para revisar que esté bien, sino también yo les sugiero hacer ahí vamos a silenciar un micrófono, gracias. Sino que también revisar su currículum que calce y comunique lo más cercano posible a lo que la oferta laboral estaba hablando. Si, por ejemplo, pedían cierta experiencia en ciertas áreas y yo la he tenido, destacarla en mi currículum para que el entrevistador pueda ver que efectivamente hacemos un calce mucho más rápido para esa posición en la cual estamos postulando. ¿De acuerdo? Y como bien lo comentó Felipe hace un rato atrás sobre el storytelling, lleven sus historias de situaciones que han logrado cumplir dentro de, en este caso, la universidad. Las veces que han sido ayudantes, los trabajos que han desarrollado, las características de las prácticas que han superado sin problema. Todo eso les va a ir comunicando y transmitiendo, ¿cierto?, una seguridad que ustedes se sientan mucho más empoderados y empoderadas para poder llegar a la entrevista. Y obviamente, como lo dije hace un rato atrás, aquí la madre de todo este proceso es practicar, practicar y practicar. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, desafiante. ¿Qué ven más fácil, qué ven más difícil de los diferentes aspectos de la preparación que les acabo de comentar? Es todo un desafío. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, el tema
o sea, más que nada el tema de la investigación, el currículum y la historia es como lo que más hay que practicar una y otra vez, porque desde mi perspectiva es como lo que el punto clave y también es como el punto crítico también, lo Así es. que lleva a cabo si vamos a ser seleccionados al cargo que estamos postulando o no. Así es, y cada empresa es distinta, por lo tanto necesitas prepararlo para cada entrevista. Tú ya has estado en entrevistas, Felipe, ¿cierto? Sí, he estado en unas cuantas entrevistas. Ya, ¿y cómo te ha ido con ellas? ¿Cuáles son los aspectos que tú valoras que te ha ido bien y cosas que has sentido que tienes que mejorar para la siguiente? Bueno, los aspectos que tengo que mejorar es el storytelling, Ya, que es como lo que es más complicado, a veces lo que más como cuesta, por así decirlo, conectar puntos, ya, destacar los logros, pero es un tema de práctica ya, y también prepararse bien. ya, perfecto. Ahí puedes buscar para storytelling, puedes buscar video en YouTube de César Castro. César es un especialista de storytelling eh, que tiene varios videos en YouTube que ayudan a poder organizar un buen storytelling, ¿de acuerdo? Súper, muy buen dato, lo voy a Tam- considerar. También, no sé si los tendrá en línea, voy a poner ahí otro nombre, William Peters, que es un especialista en comunicación, y él también, pero no sé si los tiene en YouTube, si no le voy a preguntar qué están, pero por lo menos con ellos dos van a tener información ahí sobre storytelling que les va a ayudar a poder estructurar el discurso, porque lo primero es reconocer esta historia y luego empezar a conectarse con ellas para poder transmitirla, como bien decías tú, Felipe, en confianza y que uno se sienta cómodo también en el discurso. Bien. Gracias, Felipe, por compartir la experiencia. ¿Alguien más que me quiera comentar algún punto de los que le haya llamado la atención, de los que están expresados ahora en pantalla? ¿No? Perfecto. Entonces, siguiendo con lo que tenemos que conversar, en la entrevista ya llegamos al lugar, ¿cierto? Llegó el momento, como diría, ¿cierto? Tener claras las fortalezas y las debilidades, como dice Karen, efectivamente, y ahí es importante trabajarlas previamente con una etapa de autoconocimiento. Vuelvo a recordar, usen la plataforma Laetitia. Nosotros en la plataforma, y digo nosotros porque también la conozco, hay un test disc que les ayuda a poder reconocer al completar su perfil sus fortalezas y debilidades, y eso les facilita muchísimo el poder preparar esta pregunta de fortalezas y debilidades dentro de una entrevista. Si quieren complementarlo también, nosotros anteriormente hicimos un café donde hablamos sobre las fortalezas y las debilidades, y también pueden a través de un mail, como lo hicieron recién, después contactarse con la unidad, con Marcelo o con Georgina, y así pueden también solicitar esos videos y poder repasarlos si es que no lo vieron. Y como tercera opción, también están los videos disponibles del año anterior, del año pasado, donde también conversamos el plataforma de YouTube. Así que oportunidades y opciones tienen para poder repasar. ¿Ya? Edison me pregunta, ¿cómo saber si mi CV está correctamente estructurado? Aclárame la pregunta, Edison. ¿Te refieres a la estructura que uno debe tener del CV o te refieres a que responda a la información a la cual del cargo estás postulando? La información, perfecto. Ya, te sugiero entonces, Edison, también vimos anteriormente en otro café cómo armar un currículum atractivo, y ahí Marcelo acaba de poder de poner en el chat al mail el cual pueden solicitar las grabaciones. Te sugiero revisar la grabación anterior donde vimos currículum y ahí va a aparecer claramente cuál es la mejor manera de poder estructurarlo. También, nuevamente, los invito al canal de YouTube de la comunidad Laetitia, donde van a encontrar todos los videos que se trabajaron durante el año pasado, que dentro de uno de ellos también está el tema de entrevista, o sea, de currículum, y te van a ayudar, Edison, a poder armar una estructura simple y atractiva para el mercado. Hoy día formatos y estructura hay un montón, por lo tanto lo importante es definir que la información que tú quieras proyectar esté claramente conectada y comunicada en ese texto. Y los formatos que hemos visto en cada uno de nuestros cafés responden a ese requerimiento. Así que te invito también ahí a mandarle un correo a vínculo.egresados@usac.cl, donde el equipo de la unidad va a poder ayudarte y compartirte esa presentación que te va a ayudar mucho más a aclarar
esa segunda duda, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos entonces. En la entrevista, ¿qué aspectos debemos considerar? Bueno, lo primero, ser puntual, ¿ya? Y aquí estamos hablando de ser puntual, obviamente en el formato que me toque presencial, llegar 10 minutos antes, ¿cierto? Es lo más adecuado para así evitar llegar corriendo a la entrevista y que esa aceleración te pueda jugar en contra del proceso. Si es virtual, también conectarse unos minutos antes, también unos 10, 5 minutos antes, para que efectivamente podamos probar que todas nuestras conexiones funcionen, la luz haga que me vea bien el rostro, porque a veces pasa que estamos a contraluz, disculpen, a contraluz y no logramos visualizar claramente nuestro rostro. Entonces es importante tener claramente preparadas las luces. ¿De acuerdo? Bueno, como están escuchando, también mis perritos están comentando, y es cierto, lo que dicen ellos es que uno tiene que estar relajado, tratar efectivamente de respirar, y como bien lo dijo, no me acuerdo, hace unos minutos atrás, Felipe, si mal no recuerdo, es respirar y ser uno mismo. Clave para los procesos, ser uno mismo. Si hay algo que no lo sé, declararlo, no lo sé, pero lo importante es decir que estoy dispuesto a aprenderlo, que quiero aprenderlo, pero sí, es normal que uno a veces no lo sepa todo. De hecho, en áreas como tecnología, uno tiene que estar en constantemente aprendizaje porque salen nuevos programas, nuevos lenguajes, nuevas formas de hacer las cosas que nos obligan a estar actualizados constantemente, y eso nos pasa en prácticamente todas las áreas profesionales, ¿de acuerdo? Responder las preguntas con positividad, o sea, plantear situaciones positivas, ¿cierto? De lo que yo estoy representando y contando. No sé, contar, por ejemplo, sí, mira, me recuerdo tal situación que me ocurrió, o te cuento, por ejemplo, que mis fortalezas son, y ya las tengo identificadas, etcétera. Que la persona sienta que hay un alto grado de autoconocimiento en ti. Que eso es una etapa constante, sí, siempre estamos autoconociéndonos, porque el día de hoy tenemos una fortaleza y unas debilidades o aspectos de mejora, y cuando los trabajamos vamos a abrir otras nuevas, y eso va a ser un constante ir y venir, ¿de acuerdo? Siempre, yo lo digo, confíen en su intuición, confíen en la guata, confíen en lo que van sintiendo en ese momento, lleganle caso a su intuición, porque esa es la mejor manera de direccionar quiénes son ustedes realmente, ¿de acuerdo? Mantengan idealmente siempre un buen contacto visual. Cuando estoy presencial es mucho más fácil hacerlo, porque obviamente es cosa de mirar a la persona que tengo al frente. Pero si estoy en virtual, cuesta, porque uno por tendencia natural tiene costumbre de mirar a la pantalla, mientras que cuando uno está en virtual tiene que mirar a la cámara para que se pueda transmitir de que tú de alguna manera estás mirando a los ojos a la otra persona. Entonces también es un ejercicio constante de poder transmitir confianza mirando a la cámara. Pueden colocar una fotografía, una imagen o algo que de repente es un súper buen tip frente a la cámara para que la persona pueda, o sea, que ustedes obliguen sus ojos a estar en ese punto para poder transmitir, ¿cierto?, el mensaje que quieren hacerlo de la mejor manera posible, porque obviamente eso va a hacer que yo sonría, que me mantenga cercano, que de alguna manera imagine que estoy conversando frente a otra persona en un formato virtual. Obviamente, si lo estoy haciendo en presencial, no puedo olvidarme de esos aspectos, ¿de acuerdo? Preparen preguntas, preguntas sobre el cargo, qué cosas les llamó la atención, preguntas sobre la empresa, cosas que les quedaron sin resolver de la descripción del cargo, porque eso indica que hubo una preparación y que llegan con preguntas que les van a facilitar el poder conocer a la organización, ¿de acuerdo? Siempre en toda entrevista va a haber un espacio en el cual el entrevistador les va a decir, ¿tienes algunas preguntas? Por lo tanto, debo ocupar ese espacio para poder desarrollar esas preguntas que yo he preparado. Y obviamente mostrarme interesado, con energía, con ganas, ¿cierto?, de que quedarme con ese trabajo, porque aquí hay un punto relevante. Yo puedo pautear prácticamente o casi todo en la entrevista. El storytelling, como hablaba Felipe, puedo preparar unas buenas respuestas para otro tipo de preguntas, puedo practicar mi postura y la forma de poder transmitir ese mensaje, pero hay algo que no puedo preparar, y es la actitud. Por lo tanto, es fundamental tener una actitud, una energía que se pueda transmitir o presencial o virtualmente para que la persona diga, esta es la persona que necesito, este es el chico o la chica que necesito. ¿Por qué? Porque tienen la actitud. Ojo, y muchos de los cargos
se pueden contratar más por actitud que por conocimientos técnicos cuando tengo candidatos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es fundamental que ustedes también trabajen esa energía, esa motivación, esa actitud que los puede dar la seguridad, ¿cierto?, para llegar a una entrevista. Que si yo retomo la comparación que hemos hecho hace un rato atrás de cómo conquistar pareja, es cuando yo tengo a la persona que me interesa al frente y voy, como diría yo, a la Gran Américo, a morir, sin evaluar consecuencias. Voy nomás, no importa el resultado. Esa actitud es la que debemos reflejar en los procesos de entrevista. ¿De acuerdo? Agradecer la entrevista cuando cerramos la misma. Siempre es importante agradecer el tiempo, agradecer el espacio de conversación que nos dio el entrevistador. Y preguntar los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Me van a llamar? ¿Me van a mandar un correo? ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Si no me contactan, no me llaman, no me mandan un correo, ¿puedo mandarte un correo para poder preguntar cómo voy en ese proceso? Ojo, esto es solo para tener un control y una referencia en el tiempo, no es para empezar a hacer un seguimiento constante o agobiante al entrevistador, simplemente es para tener un control de los tiempos, porque en estricto rigor, si no me llaman para la siguiente etapa, yo lo único con que debo quedarme es con la entrevista que acabo de terminar. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan ese análisis, ¿ya? Y otro punto importante, cada entrevista es un proceso nuevo, en el sentido de que si me llaman, genial. Si no me llaman, genial también. Y yo debo hacer una autoevaluación. Al salir de la entrevista, decir qué cosas respondí e hice bien, y felicitarme por esa, pero también reconocer las partes que tengo que mejorar. Oye, ¿sabes que esta pregunta me la hicieron y no la tenía preparada? Tengo que prepararla por si me la vuelven a preguntar. O me sentí incómodo. ¿Por qué me sentí incómodo? Me faltaba muy oscuro, tengo que poner más luces, si estoy en virtual o si estoy en presencial. Llegué muy justo en la hora, entonces entré prácticamente corriendo a la reunión. Entonces también tengo que analizar todos esos aspectos que hoy día me van a dar mayor confianza y van a de alguna manera limpiar el espectro de preocupaciones donde toda mi atención esté puesta en el entrevistador o entrevistadora. Bien, ¿dudas con eso? ¿Algún punto que quieran aclarar? Yo tengo ¿No? una duda. Dígame. Al decir como muestres entusiasmado, como, como presentarse como uno, prácticamente venderse, es necesario llevar papeles que, como por ejemplo, acreditaciones. Yo tengo ahora la próxima semana una entrevista ¿Ya? y no sé si está bien que yo lleve impreso mi currículum, lleve impreso como algunos diplomados Ya. de cursos avanzados que hice, porque como que en el perfil me lo piden, pero tal vez sería como muy invasivo, no lo sé. Ujú. Buena pregunta, Sofía. Yo lo único que te sugiero para la entrevista es hacer que el entrevistador no lo tenga a la mano. Tú dices, necesita mi currículum, se lo entregas para que pueda facilitar la entrevista. Ningún otro documento más. Si lleva para ti una libreta o una agenda para tomar apuntes de la entrevista y pregunta previamente a la persona, si te lo permite, poder tomar detalles que puedan ser interesantes. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, no sé, datos que te dé del cargo, conocimiento importante, todos esos aspectos que para ti puedan ser relevantes, o también donde tú tengas anotadas las preguntas que quieres hacerle al entrevistador, ¿ya? Pero solamente llevar esa libreta y tu currículum, ningún otro documento más. ¿Por qué? Porque son innecesarios. Si te los piden para el proceso más adelante, tú los vas a enviar por correo o en la página o al canal que te indiquen. Pero no es necesario que lleves aparte de esos dos documentos a la entrevista. Ah, ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto, seguimos. ¿Qué pasa, cierto, después de la entrevista? Bueno, como les decía recién, yo tengo que hacer esta evaluación y ver cuáles son los aspectos que yo hice bien, que tengo que mantener para la siguiente, y qué cosas tengo que mejorar para que no me pillen, ¿cierto?, con errores en los siguientes procesos. Por eso debo tomar notas, como lo decía recién, hacer un seguimiento que va a estar basado en la pregunta anterior, ¿cierto?, que le hicimos al entrevistador para saber los tiempos del proceso, investigar aspectos adicionales. A lo mejor en la entrevista salió un tema nuevo
una certificación que no conocía o un proceso productivo que para mí es nuevo, debo investigar esos aspectos porque si me lo vuelven a preguntar en una siguiente etapa o en otra entrevista, también es información que me están dando desde adentro, ¿de acuerdo? También apuntar la fecha de seguimiento y hacerlo según lo acordado. O sea, si la persona me dijo, mira, en una semana más deberíamos tener respuesta del proceso, consejo, nunca lo hagan en el mismo plazo, sino un poquito más, una semana y 2 días, una semana y 3 días, ¿de acuerdo? Entonces es importante para que así uno pueda avanzar con seguridad dentro de esa etapa, ¿de acuerdo? Entonces, tomen estos aspectos para poder analizarlos después, ¿cierto?, de la entrevista. Entonces, para poder entender el contexto de la entrevista, siempre es bueno recordar que cada parte en su rol, el entrevistado y el entrevistador, tienen misiones dentro de la misma, que son estos objetivos que tiene cada parte en la misma. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del entrevistador? Principalmente que verificar que el entrevistado pueda hacer el trabajo para el cual está postulando, que el estilo de la persona encaje con la cultura, y que obviamente el trabajo, ¿cierto? O mejor dicho, la cultura y el área donde va a trabajar esta persona pueda desempeñarse este candidato ahí. Por eso dice, puedo trabajar con este candidato. Porque hay un tema de feeling, hay un tema de sensibilidades que siempre es bueno aclarar. Si no me siento bien con la persona en la entrevista, es por algo, ¿cierto? Si no, voy a estar forzando una relación que a lo mejor va a ser crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez, o hacer una relación tóxica. Entonces es importante que también yo sepa que a veces, como lo decía hace un rato atrás, no todas las empresas son para cada uno. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre por nuestra parte. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros como entrevistados debemos estar preparados? ¿Cuál es la posición, cierto, que estoy postulando y que esa posición tenga un buen alcance con mis habilidades? Saber si hay algún gap que tengo que completar o entrenamiento que tengo que hacer. Este ambiente me gusta, me siento cómodo, y eso lo nota uno al tiro. Cuando llega al lugar, cuando es físico, logra ver las paredes, logra ver las características, las caras de las personas, cómo están vestidos. Todos esos aspectos te va dando información y te dice, oye, me encantaría entrar entre lugares. Como también hay otros lugares que te llegas, no sé, a una oficina con madera enchapada en las murallas, cuadros pintados al óleo, música ambiental. Entonces, como que te va diciendo, no me sentiría cómodo quizás con esta cultura. O puede ser que sí, pero lo importante es esa primera sensación, te va diciendo efectivamente si podemos trabajar o no con esa compañía. ¿De acuerdo? Y también, si me toca entrevistar o me entrevista mi futuro jefe, yo me sentiría cómodo trabajando con esta persona. Si, como comentaba la entrevista Felipe, si mal no recuerdo, su doctora, no me sentí cómodo, no sentimos feeling, no sentimos que había buena confianza con la persona. Entonces, claro, a lo mejor puede ser que efectivamente estaba siguiendo un papel, pero también eso me está diciendo que a lo mejor su rol o su forma de trabajar es así. Entonces yo me sentiría cómodo con una persona o cómoda con una persona que es parca, dura, que no transmite muchas emociones o que no permite romper el hielo. Todas estas preguntas son importantes para que yo pueda ceñirme en lo que yo me sienta cómodo para el cargo que postulo, ¿de acuerdo? Entonces, es relevante que yo pueda conectar con el entrevistador. Bien. Claro, entonces, con los objetivos. Sí, una pregunta. Dígame, Matías. Sí, es que dentro de la entrevista siempre, o no sé si ahora pasa, que llega un punto en que el entrevistador pregunta cuánto es la renta que uno le gustaría percibir en esa entrevista. Sí. Sí, esa pregunta a mí en lo personal me deja como en jaque, porque no sé cómo valorizar la experiencia o cómo valorizar la trayectoria que uno lleva antes. Perfecto. Perfecto. Les voy a dar un tips donde ustedes pueden buscar referencias de renta a la realidad de un estudiante recién egresado. ¿Ya? Les acabo de compartir una página que se llama mifuturo.cl, que es una página que alimentan principalmente algunas casas de estudio y también el Ministerio de Educación, que se conecta con la información de renta para los cargos iniciales. Por ejemplo, un ingeniero comercial debería estar ganando tanto en el primer año.
tanto en el segundo, aproximado, y eso te da una pauta para ti también para poder cuadrar con esa valorizaciones de renta, ¿ya? Si no logras encontrar información, parte por la pauta de lo que a ti sería razonable para el primer cargo. Y aquí hago una referencia. Las empresas grandes o multinacionales comúnmente tienen bandas salariales. Por lo tanto, aunque yo, de alguna manera, por desconocimiento, pida menos, la empresa va a pagarme lo que corresponde para el cargo, ¿ya? No así las empresas pequeñas y medianas, que la negociación la tengo directamente con el dueño y puede ser que efectivamente pueda tener una renta menos competitiva. Por eso es importante revisar páginas web como la de mifuturo.cl, que alguna referencia les va a dar en base a lo que ustedes quieran pedir, ¿de acuerdo? ¿Te queda un poco más claro, Matías? Sí, mucho más claro. Ya, otro punto, y complemento un poco también lo dicho, pregúntenlo en la entrevista. ¿De acuerdo? Pregunten también abiertamente en la entrevista y dígale al entrevistador, oye, ¿y usted tiene referencia más o menos de la renta que se está ofreciendo para este rol? Y ahí la persona te lo va a decir transparentemente si puede darte o no puede darte la información, pero en la gran mayoría de los casos te lo va a transparentar. ¿De acuerdo? Ahí Marcelo colocó que también efectivamente en nuestro portal en la ITITIA ustedes van a encontrar información de las bandas salariales. Por lo tanto, también ahí le puede escribir al equipo, ¿cierto?, de la unidad de vínculo. Georgina, tú tenías la mano levantada, cuéntenos. Sí, era en relación a lo mismo, que Ya. en el portal de empleo institucional, como ya lleva un año y más de implementado, ya cuenta con información estadística respecto a las remuneraciones que las distintas empresas publican allí. Entonces, permite tener un promedio de renta por las carreras que nosotros impartimos en la universidad. Entonces, para tener alguna referencia, nos pueden escribir ahí, tal como mencionó Marcelo, para que nosotros le demos más o menos el valor de mercado y el valor que se publica también en nuestro portal, el promedio. Perfecto. Gracias. Si se fijan, tenemos mucha información en la plataforma. Úsenla, ¿de acuerdo? Tenemos muchos datos, aparecen no solamente las ofertas de empleo, está el test DIC, está la información de bandas salariales, está próximamente un montón de datos que ustedes solamente tienen a un clic de distancia. Entonces es súper importante que ingresen a la plataforma y lo utilicen, ¿de acuerdo? Ojalá yo en mi época, no voy a decir mi época, pero tuviéramos tanta información como la que tenemos hoy día. Por lo tanto, usen todos esos datos que están a la mano, ¿de acuerdo? Siguiente, consejos para las entrevistas virtuales, ¿ya? Primero, prueben la conexión, ¿ya? Prueben que la tecnología esté funcionando bien, prueben que el Zoom, el Meet o el programa que esté usando para mi videoconferencia se vea bien. Ojo, preocúpense de los detalles. ¿Y a quién me voy a dar con detalles? Por ejemplo, el fondo. Yo aconsejo usar un fondo, porque el fondo te da tranquilidad y te da confianza. Tengo mi oficina atrás, no sé si logran ver ahí, lo voy a ver si me permite el Zoom compartir la imagen. Parece que no. Pero tengo un desorden en mi oficina ahora, porque próximamente me voy a cambiar de casa, entonces tengo cajas, tengo un colchón, tengo mis perros que de repente entran y salen, entonces imagínense estar en una reunión o en una entrevista y que aparezca un colchón, aparezcan las cajas, aparezcan perros. Entonces, si ustedes no lo notan, ahora no se ve nada, parece que estuvieron en una oficina. ¿De acuerdo? Entonces busquen, ¿cierto?, un fondo que les transmita confianza y seguridad a ustedes para que no se preocupen para eso. Y tanto Meet como Zoom permiten colocar fondos, incluso tienen imágenes que pueden. Yo siempre sugiero colocar fondos profesionales, por ejemplo, del entorno, ¿cierto? A mí me gusta el diseño, Mac y todo lo demás, entonces busqué uno que me calzara con mi personalidad. Busquen uno que les dé seguridad a ustedes también y que se sientan cómodos. Por lo tanto, usen los fondos, ¿de acuerdo? Otra forma con la conexión a Internet. Hoy día hay muchas formas de poder hacerlo. Tengo disponible el Wi-Fi tradicional en la casa, pero también tengo disponible ahí está, el teléfono. Entonces, siempre tengan activa su conexión de Wi-Fi desde el teléfono, cosa que si se cayera la de Internet del hogar, inmediatamente se conecta al teléfono y así no perdemos información relevante, ¿de acuerdo? Y probar inicialmente, como les decía, el Zoom y el Meet
para saber si hay herramientas, funcionalidades o formas de poder utilizarlo de la mejor manera para poder sacar el mayor provecho. De hecho, por ejemplo, ¿sabían que hay una aplicación tanto para Meet como para Zoom que hace una transcripción automática de la reunión que estoy teniendo? Entonces, imagínense, estoy en una entrevista y me están contando detalles del cargo y no puedo tomar apunte. Bueno, automáticamente el Meet me está haciendo una transcripción y al terminar la reunión me la manda para que así yo pueda revisar los puntos relevantes de la entrevista, sacar los puntos que para mí me interesan y preparar preguntas futuras, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, usen, ¿cierto?, estos consejos para poder preparar. Ya, ahí ya les comentaba nuevamente el fondo virtual, que se vea profesional, no desordenado. Vístanse apropiadamente, lo mismo que conversábamos recién. Ojo, y aquí uno podría decir, oye, pero puedo estar la mitad vestido y la otra mitad no, y si tienes que pararte por alguna razón, hemos visto un montón de videos en internet donde la gente está formal arriba y prácticamente con short en la parte de abajo. Entonces no perdamos que estamos en una entrevista y que obviamente necesitamos que esos 30, 40, la hora que va a durar esa entrevista, esté toda nuestra atención volcada en el entrevistador y en el proceso. ¿De acuerdo? Ser amable, ser agradable, siempre mirar a la cámara como lo conversábamos un rato atrás, mirar al frente, cosa que me permita estar conectando con la persona, sacar esto ahora, ahí sí, para que así efectivamente sintamos que estamos hablando cara a cara, aunque nos separe esta pantalla, pero podamos transmitir esa confianza de la mejor manera para poder hacer contacto, ¿cierto?, con el entrevistador. Y traten de retirar todas las posibles distracciones, ¿de acuerdo? Idealmente, este aparatito, déjenlo en silencio o pónganlo boca abajo. Si no lo puedo apagar, pónganlo boca abajo, para que así las notificaciones de los WhatsApp, de los correos, de lo que fuera, no los distraigan, porque les va a ocurrir que pueden estar haciendo un montón de cosas, ¿cierto?, y les va a quitar el foco de atención. ¿De acuerdo? Entonces pongan el teléfono en cero, pongan un letrero si pueden en la puerta, estoy en reunión, yo aunque lo quisiera, mis perros igual van a meter bulla, porque no saben leer todavía, ¿de acuerdo? Retiren a los perros, si no enséñenle o traten de en la medida de lo posible ese lapso de tiempo, poder estar en el silencio en la medida de lo posible. También uno entiende que yo no le puedo poner un bozal a los perros para que no ladren, por lo tanto uno entiende que son partes que van a ocurrir, o si tengo niños pequeños o hermanos que puedan llorar en el momento, eso es parte de, tampoco uno tiene que irse al extremo. Entendemos que hoy día hay una mixtura donde podemos tener reuniones presenciales y reuniones virtuales que nos van a hacer enfrentar ciertas características, cierto, distintas a lo que veíamos antes, ¿ya? Y eso, no sé qué dudas tienen, qué se llevan, qué inquietudes tienen, etcétera, en base a todo lo que hemos conversado. ¿Ninguna pregunta? ¿Tan Yo, bueno más, tú? ¿me ¿Ah? escucha? Sí, te escucho. Ya, más que nada un alcance, porque hace poco estuve en un programa como de networking y ¿Ya? me recomendaron también buscar si estoy postulando a alguna empresa, ver si esta empresa está en rankings, por ejemplo, en Sí, el Great Place to Great Work, Place to Work, sí. donde también no solamente se ve la parte profesional, sino también la parte humana. Entonces uno, no sé, podría poner intereses y también, no sé, el deporte, me gusta esto, quiero aprender, no sé, bases de datos, algo así, porque me dijeron, el primer filtro va a ser recursos humanos. Y si ven solamente algo, un perfil técnico profesional, en verdad vaya a quedar descartado. Entonces, de repente, eso igual suma al currículum. Sí, Y que completamente de había que ir acuerdo. cambiándolo cada vez que uno vaya ahí, como dependiendo de la empresa. Así es, tú lo vas adaptando dependiendo del rol que postules. Así que súper bien, María o María Griselda, o como te gusta que te llamen. Sí, María Griselda. Ah, perfecto, bien, súper buenos comentarios. Bien, ¿qué otro punto? Tengo el chat, veamos qué dice el chat, a ver. Tips para entrevistas grupales y presenciales, perfecto. Puntos importantes, María Jesús. Las entrevistas grupales, ¿cierto? Tienes dos tipos de entrevistas grupales, la que había comentado anteriormente de panel, que en la cual soy yo solo, ¿cierto? Y están los entrevistadores al frente, y están las grupales donde yo y otras personas más vamos a la misma entrevista en el mismo momento, ¿ya? Y ahí los entrevistadores se colocan como en un palco y observan la interacción de los futuros entrevistados.
Entonces, probablemente hacen o desarrollan alguna dinámica, ¿cierto? Que puede ser algún tipo de dinámica de liderazgo, de alguna situación a resolver, y en esa situación, que forman grupos pequeños, van viendo cuál es la directriz de comportamiento de cada uno, quién naturalmente toma el liderazgo, quién naturalmente busca alguna solución, y esa información la empiezan a levantar para luego definir quiénes siguen en la etapa siguiente y quiénes efectivamente quedan en el camino. Consejo para ese tipo de entrevistas: sean ustedes mismos. O sea, no traten de, aunque se sientan tentados a tratar de exagerar o exacerbar ciertas habilidades para poder seguir avanzando en el proceso, mantengan la regla de ser ustedes mismos y tomen a naturalidad. Si se les hace natural ser líderes, hágalo. Si es natural ser seguidor, pero tener súper claro qué es lo que hay que operar o trabajar, háganlo. Siéntanse cómodos en eso. ¿De acuerdo? Y tips para entrevistas presenciales, un poco lo que hemos conversado anteriormente, en el sentido de llegar a la hora, de preocuparse de la vestimenta, de practicar su currículum y prepararlo, ¿de acuerdo? De averiguar, como bien dijo María Griselda, toda la información posible de la organización, cosa que ustedes se sientan mucho más empoderados en ese proceso. No sé si respondí bien a tu consulta, María Jesús. Perfecto, bien, de nada. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué más se llevan? ¿Qué les llama la atención en base a este tema? A mí me Matías. llama la atención y me llevo que hay que tener confianza. Sí, Hay que tenerse confianza y saber que, claro, uno estudió una carrera y hay que tener el valor de mostrarse nomás, porque a veces uno se queda con la vergüenza, con que le da cosas, pero me llevo eso, que hay que tener como el empoderamiento suficiente y creerse el cuento. sí. Y aquí, ojo, complementando lo que tú decías, Matías, y si no quedé en esa pega, no quedé, no era para mí. Simple, no era para mí. No necesariamente todas las pegas que postulo son para uno. Insisto, esto es muy parecido cuando uno busca pareja. No todas las futuras parejas son para uno. Hay algunas que calzan y algunas que no. Y eso no es bueno ni malo. ¿Qué es? Pasa exactamente lo mismo con las postulaciones a los empleos. No todas las compañías son para uno. Y si no quedé, no era para mí. Por algún aspecto no eligieron mi cultura o ubicación, o algún aspecto no era central, y era mejor porque a lo mejor iba a ser un problema futuro. Así que no se desanimen por eso. Al contrario, como bien decía Matías, hay que empoderarse, hay que efectivamente destacar esa energía y efectivamente poder potenciarla. ¿De acuerdo? Claro, como bien dice Ifer, saber interactuar con las personas y trabajar las habilidades blandas. Exactamente. Mostrarse quiénes son, destacar lo bueno que son. Y obviamente lo que hay que trabajar, estar consciente que lo tienen que trabajar, pero es un proceso. No voy a solucionar un problema de un día para otro. Pero sí lo importante es que si yo declaro, por ejemplo, mis debilidades, es decir, que estas están en trabajo para ser mejoradas. ¿De acuerdo? No dejarla sola y que se arreglen solo. Eso puede ser un gran riesgo. Siempre, si voy a hablar de mis debilidades, hablen de un proceso en el cual yo hoy día estoy trabajando para poder mejorarla. Simple. ¿De acuerdo? Bien, gracias Felipe, gracias Matías. ¿Algún otro comentario? ¿Y algún tips para las entrevistas que son grabadas? Esas donde de repente uno está postulando un programa de training, Ya. le dicen piensa en algo y uno tiene que solamente hablar con la cámara nomás. Perfecto, Te qué dan un bueno. tiempo. Gracias, María Griselda, qué buen punto. Efectivamente, hoy día te puedes encontrar con formatos de video currículum o video entrevistas que las tienes que grabar frente a la cámara. Y hay una plataforma como Aira que hace muchos reclutamientos de este tipo. Lo primero es súper importante, preparen un guión. ¿Ya? A veces la plataforma te dice, mira, queremos saber de ti esto, esto, esto y esto. Perfecto, yo tomo esos puntos, tomo papel y lápiz, preparo un guión y lo practico. Agarro el celular y me pongo frente a él y empiezo a grabar para sentirme cómodo, para revisar el tiempo, revisar cómo lo comunico, etc. Por lo tanto, el primer consejo que les daría es preparar un guión. Tomen los puntos, perfecto. Siempre el equipo muy atento. Ahí Marcelo acaba de compartir de lo de Aira, que hay un demo de cómo grabar ese video currículum y les dice ahí cuáles son los consejos. Vean ese demo. Entonces, lo relevante es, hagan este guión. Luego de este guión,
trabajen con él mirando la cámara de manera lo más natural, como si estuvieran haciendo un TikTok. Bueno, ustedes son de esta época, así que usen esas herramientas digitales, ¿de acuerdo? Así que practiquen. Y hay un punto importante, quiero buscarla, a ver si la encuentro en el momento. Hay una película, ¿cierto?, de hace un tiempo atrás con Robert De Niro, que se llama Pasante de Moda, ¿cierto?, que habla de un adulto mayor que prácticamente está terminando su carrera profesional, pero que ha tenido importantes cargos en una compañía, debe entrar y que va a entrar a una empresa de moda, pero como alumno en práctica. Entonces, ¿qué es lo relevante de eso? En una parte, De Niro hace una entrevista grabada para postular a este caso. Entonces, estoy buscando ahora, si tenemos la información, entrevista video, para poder que lo puedan ver, porque está en YouTube. Aquí está. Sabía que lo había visto. Perfecto. Aquí está. Les voy a compartir el link de esta video entrevista, también la vamos a poner aquí en el chat, para que la puedan revisar después, porque les va a dar la pauta. Fíjense ahí, no solo cómo se comunica y se conecta con la cámara, sino también efectivamente qué características prepara el del discurso, qué es lo que comunica. Y eso también, como bien decía María Griselda, les va a servir de estructura para poder preparar su propio video. Y el otro punto relevante, practicar, practicar y practicar. Aquí hay que soltarse frente a la cámara, soltarse frente al punto que quiero comunicar. ¿De acuerdo? Espero haber respondido tu consulta, María Griselda. Sí, muchas gracias. Genial, perfecto. ¿Qué otra pregunta? Sí, está en Netflix también la película completa. Sí, efectivamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no, le doy pase al equipo para el cierre. ¿No? Perfecto. Dejo entonces la pantalla y el control, Georgina, Marcelo, el equipo, de esta interesante actividad que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Definitivamente, el tema de la entrevista o enfrentarse a una entrevista requiere una preparación, requiere distintos elementos que hay que estar seguros y resolverlos. Previo a una entrevista no es llegar y presentarse, por muy confiados o confiadas que estemos, tiene que tener un trabajo previo, tiene que tener una conciencia previa y una preocupación previa. Entonces, agradecemos sin duda las preguntas de y los participantes. Este es un tema que siempre está causando mucha curiosidad, mucha preocupación, sobre todo en esta etapa previa a la transición profesional. Entonces, agradecemos, por supuesto, todos los tips, toda la información que tú nos proporcionas. Informamos que esto va a ser, como ya está siendo grabado, entonces va a quedar disponible en nuestra cuenta de YouTube. Y además, les enviaremos la presentación que Luis también nos hace llegar. Así que si hay consultas adicionales, preliminares también, o que no pudieron, o no revisando la grabación, y hay otras dudas también, por favor, escríbanos y nosotros podemos hacer llegar esta información a Luis, o nosotros mismos orientarles si quedan algunas dudas ahí posteriores a esta sesión. Es importante destacar, como bien lo mencionó Luis en su intervención, es que nosotros como unidad y como comunidad Laetitia estamos permanentemente trabajando en distintos mecanismos de apoyo a la transición laboral de nuestros estudiantes, principalmente de último año. Estamos ya próximos a tener nuestra primera sesión de conexión empresarial, donde vamos a tener la visita de L'Oréal en el campus. Así que tenemos ahí una invitación a todos ustedes para que estén atentos, nos sigan en nuestras redes sociales, sean parte de Laetitia. Y
diversas actividades que estamos realizando. Ahora en un ratito más nos vamos al Departamento de Industria, por ejemplo, a presentar el taller del portal de empleo. Entonces estamos yendo también a las carreras. Les doy esta información porque es importante que ustedes también como estudiantes puedan mencionarlo en sus carreras, dar a conocer que están estos espacios. Hay otras iniciativas que se vienen también para recién egresados que ya tienen más trayectoria. Prontamente en noviembre viene la feria laboral. El punto de todas estas sesiones, de todo este ciclo de talleres de empleabilidad es para prepararles justamente para el cierre de año, que es nuestra feria laboral USACH, y por supuesto que de manera continua el portal de empleo de la universidad también está activo. Como mencionaba Luis, también hay varias herramientas a las cuales ustedes pueden acceder en su perfil. Así que la invitación está hecha, nosotros estamos constantemente presentes en las redes sociales, difundiendo diversas iniciativas que estamos desarrollando y organizando para nuestra comunidad de estudiantes y egresados y egresadas. Así que sin más, yo vuelvo a agradecer a Luis la oportunidad que tiene de apoyar a las nuevas generaciones como egresado ya de nuestra casa de estudios, y también invitarles a ustedes a que constantemente estén en directa sintonía con esta unidad que fue creada justamente para apoyarles en este periodo y mantener un vínculo con nuestros egresados y egresadas. Como bien nos menciona Marcelo ahí en el chat, el próximo taller es cómo construir una red de contactos profesionales, también liderada por Luis, así que atentos, atentas a la difusión del próximo café y de todas las actividades que estamos organizando. Para cerrar y sellar este encuentro, como es habitual, les voy a invitar a que lo que lo desee abra su cámara para que sellemos este espacio. Ahí Felipe el primero en abrir la cámara. Hola Felipe.